Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, Beshaa Tová, vamos a comenzar un nuevo tratado, el tratado de Ketubot. Sabemos lo que es una Ketubá. Una Ketubá es un documento que está creado por nuestros sabios para proteger a la mujer. Vamos a ver que hay una discusión si la Ketubá es de Oraita o de Rabanán. Y en ese documento el marido se compromete a pagar una cantidad de dinero a la esposa en caso de divorcio o de que quede viuda. Y como ya vimos en algún momento en Masejet Yevamot, hay una parte de esos bienes que la mujer trae, o sea, la mujer dentro de este documento aporta una serie de bienes que vimos que había Nixé Milog de Nixé Son Barzel, algunos que variaban en función de si ganaban valor o perdían valor, y otros que tenían solamente el valor original que se mantenía. Todos esos detalles, todos esos conceptos, todas esas cosas lo vamos a estar viendo a lo largo de nuestra Masejet. Esta Masejet es una Masejet bastante larga, tiene 111 dapim y es conocida como el Shas Katán, es decir, el pequeño Talmud. ¿Por qué? Porque dentro de lo que son los temas que se tratan en la Masejet, se salta a muchos temas, ¿sí? También que no están directamente relacionados con la Ketubá, pero aparecen también en nuestra Masejet. Entonces, quien estudia Masejet Ketubot es como si hubiese estudiado en pequeño todos los temas y todos los conceptos que aparecen dentro del Talmud. Comenzamos entonces. Y vamos a entender, para comenzar esta Masejet, vamos a entender un concepto. El casamiento entre un hombre y una mujer requiere dos etapas, como ya hemos visto anteriormente, una que se llama los Kiddushin o Erusin y otra que se llama los Nisuin. Bien, antiguamente pasaba un tiempo de hasta 12 meses entre un acto y el otro acto. Pero a partir del momento en el cual, en el momento en el cual el marido le daba Kiddushin a la esposa, esa mujer, como decimos en el acto de Kiddushin, Areat Mekudeshet Li, quedaba consagrada para este hombre. Quiere decir que quedaba prohibida a todos los hombres del mundo, pero también estaba prohibida para él hasta que no hiciese jupá. En el momento en el que hacía los nisuin, a ella también le quedaba permitida. Y por lo tanto, al quedarle permitida, ella empezaba a sustentarse de los bienes del marido. Hasta entonces seguía estando en casa del padre y vivía de los bienes del padre. Entonces nos dice así: Betulat niset le yom revi'i ve'almaná le yom hamishi. Una betulá, una mujer virgen, es desposada, es decir, se hace la jupá el miércoles y una viuda el jueves. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tribunal se reunía 2 veces por semana en las ciudades. ¿Cuándo? Los lunes y los jueves. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué entonces justamente se casaba los miércoles? Porque si el marido tenía algún tipo de reclamación por la virginidad de su esposa, entonces el jueves por la mañana se levantaba y podía acudir al Beddín. Es decir, vamos a ver también a lo largo de nuestra Masejet que a nivel de la Ketubá hay una diferencia entre si la mujer es virgen o si la mujer es una mujer que ya estuvo casada. Y entonces, ¿qué pasa? El marido, cuando se casó, hizo una ketubá con el padre de la novia según unos criterios. Mi hija es virgen. De repente llegó la noche de bodas, no era virgen la joven. A la mañana siguiente se levanta el marido y dicen, pues ahora lo que tienes que hacer es ir al Betín. ¿Por qué? Más allá del aspecto económico de la ketubá, hay otro problema. No sabemos si esta chica perdió su virginidad antes del Kiddushin o después del Kiddushin. ¿Cuál es la diferencia? Que si fue antes del Kiddushin, fue antes del Kiddushin, no pasó nada. Pasó lo que pasó. Pero si fue después de que este hombre ya le había hecho Kiddushin, entonces esta mujer era una mujer casada
que estuvo con otro hombre. Y entonces esa mujer, al estar con otro hombre, queda prohibida para su marido y queda prohibida para el otro hombre. Y para que no, este hombre no se quede viviendo con ella. ¿Por qué? Porque si se casó el martes, ¿qué va a tener? Martes, miércoles, para ir madurando, para ir haciéndose la idea y decir, bueno, al final va a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya está, ya pasó, estuvo con otro hombre, pero va a estar viviendo con una mujer que le está prohibida. Entonces los jajamín dijeron, vamos a poner que se case justo que el día siguiente haya Betín para que en caliente vaya a reclamar y no se quede viviendo con una mujer que le está prohibida. Entonces, ahora que va a preguntar la Gemara, dice la Gemara, Amar Rab Yosef, Amar Rab Yehuda, Amar Shmuel. Dijo Rab Yosef que dijo Rab Yehuda en nombre de Shmuel. Mi penema Amru, Betulani se le llama Revi. ¿Por qué los sabios dijeron que se tiene que casar el miércoles la mujer? El Fish Shaninu, el video que se enseñó en otra Mishnah, que va a estar más adelante, que dice, Higiazman veloniseu, Ochlot Mishelo, Veochlot Teruma. Es decir, vamos a ver más adelante, dijimos que una vez que se comprometía, que hacía el Kiddushin, tenía que casarse hasta 12 meses después. ¿Qué pasa si llega el momento, pasaron los 12 meses y el marido no da señales? La mujer está casada con él no prepara la boda, no hay jupá, no hay nada. Entonces, ¿qué? Dice la Mishnah, dice, no, llegó el tiempo y él no la casó, ella puede venir y decir, oye, tengo hambre, es mi momento de comer, dame de comer. O si es Cohen el marido, ¿sabes qué? Ahora yo quiero comer terumá. Y el marido entonces tiene la obligación de mantenerla porque se casó con ella. Entonces, Rabbi Yosef continúa citando las palabras de Shmuel y dice, Yahol, Higiazman, Bejat Beshabbat, Yemale la Mezonot. ¿Qué podríamos pensar? ¿Por qué la Mishnah nos dice que se tiene que casar el miércoles? Podríamos pensar que si la fecha del casamiento cayó en domingo y el hombre no desposó a la mujer, deberá proveerle alimentos. Va a decir lo mismo. Oye, ya llegó el momento en el que me tenías que hacer jupá. A partir de ahora yo quiero comer de lo tuyo. Le por eso vino la Mishnah y nos enseñó que la mujer virgen es desposada el miércoles, para indicarnos que por un decreto rabínico, aunque la fecha, caiga en lunes, en martes, o en domingo, en lunes o en martes, de todas formas, o en jueves incluso, de todas formas, la boda se tiene que celebrar el miércoles. Esperar hasta el miércoles. Y no por ello, el hombre tiene la obligación de mantener a la mujer hasta que haga la jupa. Si a priori se cumplió el tiempo, el marido tendría que mantenerla. Pero como hubo un decreto rabínico que solamente la puede casar en miércoles, entonces ella no puede venir a reclamar nada. Ahora, Rabbi Yosef, hay que recordar que Rabbi Yosef había quedado ciego y muchas cosas de lo que él estudiaba se olvidaba y después cambiaba de parecer. Entonces, ¿qué dice? Amar Rabbi Yosef, madre de Abraham, señor de Abraham, como una especie de, ay, Dios mío. Tale Tania, Bedelá Tania, Shemuel basa una Mishnah que fue dictada. Es decir, la Mishnah que hemos dicho, Betulán y Set Beyom Revi, y se basa en otra. Es decir, que si no llegó la fecha, entonces no come de ello. Que no fue enseñada. Entonces, la Gemara no comprende estas palabras. Y dice así. Hetania vehelotania. Hatania vehatania. Dice, ¿cuál es la Mishnah que no fue enseñada y cuál es la que sí? Las dos fueron enseñadas. El atale tania de mefaresh ta'ama, bedetania de lo mefaresh ta'ama. Dice, más bien, lo que Rabbi Yosef quiso decir es que Shmuel se basa en una Mishnah que expone el motivo. La Mishnah que dice, nuestra primera Mishnah que dice, la Betulá, la mujer virgen se casa el miércoles. ¿Por qué lo dice? Porque el Bedín se reúne y así la persona puede llegar el jueves al Bedín. Pero la otra Mishnah, la que dice que si llegó el tiempo y no la casó, ella ya empieza a comer de lo que pertenece al marido, esa Mishnah no expone el motivo. Entonces, el Ahidmar, Ahidmar. Entonces, más bien, dijo Rabbi Yosef, si esa es la enseñanza de Shmuel, entonces así es como fue enseñada. Amar Rabiuda Amar Shmuel, dijo Rabiuda en nombre de Shmuel. ¿Por qué dijeron los sabios que la mujer virgen se desposa el miércoles? Porque si resulta que tiene una reclamación por la virginidad de la mujer,
entonces el marido puede madrugar y llegar al Bedín en caliente. Vetinase Behal Beshabbat, Shimayolotanot Betulim, Hayamashkim le Bedín. Entonces preguntan y dice, ¿y por qué entonces el miércoles? Que se case el domingo, porque el lunes también hay Bedín. Si todo el motivo es para que pueda llegar al Bedín, entonces que se case o domingo o miércoles. Entonces dice, Shagdu Jajamim al Takanat Benot Israel, Sheye Toreach Beseuda Shelosh Hayamim. Si me vienes a preguntar por qué no se casa en domingo, ahí te vamos a decir que los sabios se preocuparon por el bienestar de las hijas de Israel. ¿Qué fijaron? Establecieron un decreto de que el marido tiene que ocuparse 3 días por lo menos de preparar el banquete. 3 días consecutivos. ¿Cuáles son? Ejad Beshabbat, Besheni Beshabbat, Beshelishi Beshabbat. Domingo, lunes y martes va a estar ocupándose del banquete. Uva Revi y Consa, y el miércoles se casa con ella. Es decir, ¿por qué la Mishnah nos explica que la mujer se casa el miércoles? Por un lado, porque hay Bedín el jueves, pero por otro lado, hay un motivo más, que es que el marido tiene que ocuparse por lo menos 3 días de preparar la boda. Ahora, y ahora, Sheshanin Ushakdu, que aprendimos que los sabios se preocuparon por el bienestar de las hijas de Israel, o Tasheshaninu, y Giazman, Velo Nisu, Ochlot Mishelo, Velochlot Bituma. Entonces, la otra Mishnah que aprendimos que dijo que si llegó la fecha del casamiento y no fueron desposadas, las mujeres comen de lo del marido, y si él es Cohen, tiene permitido comer la terumá, y Giazman de Had Shabbat, Mitoch Sheeno Yahol Lichnos. Entonces, si llega la fecha del casamiento y es un domingo, ¿qué va a decir? Cásame el domingo. Y dice, no puedo, porque hay un decreto que necesito 3 días. Entonces, dame de comer. Yo puedo comer de lo tuyo, llegó el momento. Dice, no, porque yo no te estoy casando porque yo no quiero. No te estoy haciendo la boda porque los sabios dijeron que tiene que ser el miércoles. Entonces, no te doy de comer de lo mío. Y si él es Cohen, no come teruma a ella. ¿Te fijas? Entonces, ¿de aquí qué entendemos? Deducimos lo siguiente. ¿Te fijas? Jalahu o shehaltahi o shepersadnida eno maale la mezonot. Es decir, si él se enferma o si ella se enferma o menstruó y no puede llegar a casarse en ese día, eno maale la mezonot. El marido no le tiene por qué dar alimentos. Pues la postergación se produjo por causas ajenas a la voluntad del hombre. Es decir, fuerza mayor. Y hay quienes esto lo explican como una pregunta. Es decir, halahu mahu. Es decir, lo que dijo la Mishnah es si la fecha cayó en miércoles, en lunes. Ahí ya dijimos. Pero eso no lo pudo controlar. Pero mahu, ¿cuál sería entonces la situación si él se enferma? Bien. ¿Qué vamos a decir? ¿Que él no lo pudo controlar y entonces no le tiene por qué dar de comer? ¿O vamos a decir, no, la fecha es la fecha y que enfermó o no enfermó, no es el problema de ella? Hata ta'amamai, mishum de anis, veajaname anis. Es decir, cuando el casamiento cae en domingo, por ejemplo, la fecha, ¿a qué se debe que ella no come de lo del marido? ¿Acaso porque es una circunstancia de fuerza mayor que los sabios lo obligaron a casarse en miércoles? Y aquí también, en este caso que él enfermó, también vamos a decir que es una causa de fuerza mayor y tuvo que postergar la boda. Entonces tampoco debería mantener a la esposa. O Dilma, o a lo mejor, Hatam, Anis, Betacanta, de Taquín, Lule, Rabanán, Ajala. Quizá vamos a decir ahí, cuando la fecha cayó en domingo, lunes, martes, ahí, ¿por qué postergó su casamiento? Porque fue algo que fue impuesto por los sabios. Pero aquí, en el caso de que el novio enfermó, no se debió una disposición rabínica y por lo tanto estaría obligado a mantener a la esposa desde la fecha original del casamiento. Y si optas por decir que cuando él se enferma sí que le debe dar de comer, entonces podríamos aún así preguntar, ¿qué pasa si ella se enferma? ¿Cuál sería la ley? Él está ahí esperando bajo la jupa y ella se enferma. Yo estaba aquí, yo preparé la boda. 3 días me encargué de preparar todo. Llega el momento de la boda, no vienes. Entonces ahora no me vengas a pedir, ¿sí? Hasta que no nos casemos, no estoy obligado a darte de comer. Sigue comiendo de tu padre.
¿sí? Quiero que no se malinterpreten las cosas, o sea, no la va a dejar morir de hambre, ¿bien? O Dilma, o a lo mejor, Matzia Ambrale Nistaf Hatzadeo. A lo mejor ella puede venir a decir, ¿sabes qué? Es verdad, pero, chico, mala suerte. Es decir, tu campo se inundó, es el concepto que trae el halajá, como alguien que tiene un campo, y de repente el campo se inunda y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a poder sembrar, compré un campo, no voy a poder sembrar, no lo voy a poder trabajar. Ah, es lo que hay. Entonces ella va a decir, él que le va a decir, mira, yo estoy aquí, preparé todo, estoy aquí dispuesto, tú no viniste a la boda. O ella le va a decir, ¿sabes qué? Se te inundó el campo, ¿sabes qué? Tienes que seguir pagando de todas formas porque la fecha llegó. Vimtim Selomar, Amrale Nistafja Saleu. Y si me vienes a decir que ella dice, se inundó tu campo, entonces podríamos preguntar, Persani Damau, ¿qué es lo que pasa si el motivo por el cual ella no se puede casar ese día es porque le llegó su periodo? ¿Cuál sería la ley? Dice, Beshaat Vesta, Loti Baelach, si menstrua en su debido momento, no tengas duda de lo más Amrale Nistaf Hasadeu, que ella no le puede decir tu campo se inundó. Porque al saberse de antemano que la mujer no iba a ser apta para casarse ese día, este no se considera como la fecha original del casamiento. Y el marido no tiene la obligación de mantenerla a partir de ese momento. Y te vaya el pero sí puedes tener una duda. Vesta. Es decir, que esa mujer tuvo su periodo fuera del momento en el cual le correspondía tener su periodo. ¿Y cuál sería entonces la ley? Que van de lo de Beshat Vesta, Havia Matzia Amrale Nistaf Hasadeu. A lo mejor porque el periodo, la menstruación fue fuera del tiempo cuando le correspondía. Ella puede venir a decir, ¿sabes qué? Se te inundó el campo. O Dilma, o a lo mejor que van de Ica, Neshe, de Kame Shania, Vestaihu, Keshad Vestadame. O a lo mejor, porque sabemos que hay mujeres que no tienen un periodo fijo, entonces se considera como si hubiera menstruado en su debido momento. Y no tendría derecho a recibir sustento a partir de la fecha original de casamiento. Dice, Peshit Rabajai. Rabajai resolvió la pregunta y dijo, Igia Azman Veloniseu Ochlot Mishelo Veochlot Bitruma. Si llegó la fecha del casamiento y no fueron desposadas, comen de lo suyo. Y si eres Cohen, ellas pueden comer terumá. Ahora, lo naseu, lo katane, ela lo niseu. Es decir, la forma en la cual está construida la frase, ¿qué nos dice? Dice, no dijo no las desposaron, sino no fueron desposadas. Lo que indica que fueron ellas las responsables de la postergación. Y aún así, lo que nos dice la Mishnah es que ellas ya pueden comer de los bienes del marido y si es con puede comer de la terumá. Ejedami, ¿de qué caso se trata? Y de Kame Akvan, Inhi Amayochlot, Mishelo, Veochlot Bitruma. Si es que ellas impidieron por voluntad propia que la boda se realice, entonces ¿por qué van a poder comer de lo de él y van a poder comer la terumá si el marido es Cohen? Entonces, la de Itnis Kihai Gavna, Bekatane Ochlot Mishelo, Veochlot Bitruma. Entonces, más bien tenemos que entender que necesariamente de qué caso estamos hablando, que tuvieron una circunstancia de fuerza mayor, como las que hemos visto, que se enfermó, que le llegó el periodo. Y ahí es justamente donde se enseña que se alimentan de lo del marido y comen terumá si el marido es Cohen. La Gemara rechaza esto y dice no. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Leolam malach kol onsa lo achla. Te voy a decir en realidad que todos los casos de fuerza mayor que llevan a la postergación del matrimonio, la mujer no se alimenta de lo del marido ni come teruma. Udeka me akve inhu, y la Mishnah que dice que si llegó la fecha del casamiento y ellas no fueron desposadas, se alimentan de lo del marido y tienen permitido comer teruma si el marido es Cohen. Habla únicamente de los casos que ellos, es decir, los maridos, pospusieron el casamiento por voluntad propia. Ubedinu, de Ibael Elemitne, lo naseu. Y efectivamente, ¿sabes qué? Está enseñado el lenguaje, ¿sí? De la manera adecuada. Es decir, debería, en lugar de decir no fueron desposadas, debía haber dicho la Mishnah, no desposaron.
ya que los maridos son los responsables de la postergación. Veaide tan resha bedidehi, tan namisefa bedidehi. Pero entonces, ¿por qué lo escribieron de otra manera? Dado que en la frase inicial de la Mishnah está hablando acerca de ellas, entonces también en la frase final habló de ellas, es decir, por una mera cuestión de estilo, guardó la simetría y dijo, si al principio estoy hablando de ellas, voy a poner en la frase final que el lenguaje con respecto a ellas. Entonces, vimos que Rav Yosef sostiene que el marido no tiene el deber de mantener a su esposa desde la fecha original del Nisuín, de la Jupá, si este fue pospuesto por una causa de fuerza mayor. Ahora la Gemara va a analizar cuál es la ley para las actas de divorcio, los gitim, cuya validez depende de una condición que se cumple a raíz de una causa de fuerza mayor. Es decir, dice así, Amar Raba, dijo Raba, Uliñan gitin enoken. Dice, todo esto que tú me estás contando vale para el casamiento, pero para el get, para el divorcio, no es así como tú me estás diciendo. Es decir, no se tienen en cuenta las causas de fuerza mayor. Y en consecuencia, si al entregar el get, por ejemplo, el hombre le dice a su esposa, este es tu get en caso de que no vuelva hasta tal fecha, y el hombre no aparece hasta esa fecha, el divorcio tiene validez, aunque su ausencia se deba a una circunstancia de fuerza mayor. Alma casaba Raba en ones begitín. ¿Qué vemos de aquí? Que Raba opina que no existe el concepto de ones, de fuerza mayor, en lo referente a los divorcios, al get. Y si que se cumpla el get depende de que se cumple una condición y esa condición no se cumple por una causa de fuerza mayor, el get aún así es válido. Dice, Mená le Raba, dice, ¿de dónde aprendió esto? ¿De dónde dedujo esto Raba? Y le mame haditnan, si me vas a decir que esto es lo que se aprendió en la Mishnah que está en el tratado de Gitín, que dice, Hares de Gitech imlobati mikan masar jodesh. Viene un hombre y dice a su mujer, he aquí, este es tu get, este es tu divorcio, si no vuelvo de aquí a 12 meses. Umet betoch shene masar jodesh. El marido se va y no vuelve, pero no vuelve porque no volvió, no vuelve porque murió. Al cabo de 3 meses murió, la mujer estuvo esperando hasta los 12 meses, a los 12 meses no vino. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Enoget, ese get no sirve. Mahu de enoget, ajala ares de get. Entonces, del hecho de que dijo, si murió, ese get no es un get. Es decir, la mujer es viuda, no está divorciada. Del hecho de que dijo, si murió no es un get, ¿qué se entiende? Que solamente si murió no es un get. Pero si se enfermó, ¿sí? O si tuvo algún tipo de circunstancia de fuerza mayor, entonces sí que es un get. El get sí sería válido. Vedil maleola mema emala jalana meno get. Y si me vas a decir eso, quizá te voy a decir que en realidad también si se enferma es un get. Perdón, el get no es válido. Vehi gufa kamashmalan denget la jarmita. Y lo que nos quiere en realidad venir a enseñar esta Mishnah es que, ¿por qué ese get no es válido? Porque en get la jarmita, es decir, un get, no, un divorcio, un acta de divorcio, no puede ser efectivo después de que el marido murió. Una persona muerta no puede entregar un get. Bien, entonces dicen, ¿sabes qué? Ahí no funcionó tu get. Y justamente esto es lo que nos quiere enseñar esta Mishnah. La Gemara replica y dice, no. En get la jarmita hatanale resha. Dice, eso de que no hay get después de la muerte, yo lo aprendimos en el principio. ¿Sí? En otra Mishnah que está antes. Esta es la de los 12 meses, es la Mishnah 8 del capítulo 7. Y aquí vamos a leer ahora la Mishnah 3 del capítulo 7. ¿Qué dice ahí? Arezegitech im mati, arezegitech mejolize, arezegitech leachar mitah. Es decir, el hombre viene y le dice, este es tu get si me muero, o este es tu get después de que me cure de esta enfermedad, y finalmente muere a causa de esa enfermedad. Este es tu get después de mi muerte, lo amar veloclum. Es como si no hubiese dicho nada.
porque no puede entrar en vigor el get después de que murió el hombre. Resulta pues que la Mishnah que nos enseña que el get no tiene validez después de la muerte, ya lo enseñó antes. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar el tema de los 12 meses? Entonces, la Gemara rechaza este alegato y dice, no, Dilma de Afuque, mi de Rabotenu. Quizás esta última Mishnah solo viene a excluir la postura de nuestros sabios que difieren de ella. De Tania, Rabotenu y Turuleina C. Tal como se enseñó la verdad relacionada con este caso, pero nuestros maestros le permitieron casarse con otro hombre a la mujer que haya recibido el get con estas condiciones. La Gemara esclarece quiénes son nuestros maestros y en qué se basan su postura. Veambrinan man rabotenu, y preguntamos quiénes son nuestros maestros. Amar Reviuda, Amar Shmuel, Be Dina de Sharu Mishra. Respondió Rabiudá en nombre de Shmuel, son los miembros del tribunal rabínico que permitieron el consumo del aceite de los no judíos, revocando una prohibición que se había establecido por el tribunal anterior. Sabrele que Rabbi Yossi de Amar Zemanosh el Shetar Mojía Jalab. Dichos maestros opinan, como lo que dijo Rabbi Yossi, que la fecha del documento, en un documento revela acerca de él cuando entra en vigor. Es decir, el señor que se fue por 12 meses, se va hoy es 9 de Tamuz. Coge, le escribe el get a la mujer, este es tu get si no vuelvo en 12 meses. Pero en la cabecera del get pone Ranana 9 de Tamuz. Entonces, cuando pasan 12 meses, ese get entra en vigencia. ¿Desde cuándo? Desde la fecha que aparece en el documento, desde el 9 de Tamuz. Es decir, desde hoy hubiese estado divorciada y todos estos 12 meses no se casó porque todavía no había entrado en vigor. Pero cuando entra en vigor, entra en vigor de manera retroactiva. Entonces, por eso, no podemos decir que dio el get después de que murió. Dio el get antes de que murió. Se fue de viaje, murió, pasaron 12 meses, el get entró en vigor de manera retroactiva y en realidad la mujer estaba divorciada 3 meses antes de que el marido muriese, por ejemplo. ¿Bien? Entonces a eso se refiere. Es decir, Rabbi Yossi dice que la fecha que aparece en el documento es lo que nos indica cuando entra en vigor. Vela, Misefa, la Gemara sugiere otra fuente para enseñar la enseñanza de Rabba. Dice, más bien, Rabba lo dedujo de la enseñanza posterior de la Mishnah. Es decir, si no llegara a venir. Dice, Meachshav, Imlobati, Mikan, Veat, Shenemasar Jodesh. Es decir, el marido viene y dice, este es tu get. A partir de ahora, si no llego a venir de aquí a 12 meses. Umed, Betok Shenemasar Jodesh, y murió dentro de esos 12 meses. Ares de get, el get sí que es válido. Met, Behu Adin, Lejala. Entonces, de aquí aprendemos que si muere, ¿sí? Lo mismo ocurre si se enferma o si se presenta algún otro tipo de inconveniente que lo obliga a ausentarse. El get aún así es válido. De aquí que respecto a los gitín no se toma en cuenta las causas de fuerza mayor. La Gemara rechaza y dice, Dilma Met, Davka, Delani Jale, de Tipol, Kamiyaban. Dice, a lo mejor aquí, ¿por qué es válido? Solamente si el marido muere es cuando es válido. ¿Por qué? Pues no es de su agrado que su mujer quede vinculada al Yavam. Es decir, el marido le da el get, le dice, estás divorciada desde ahora si no vuelvo en 12 meses. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés del marido? Que si él llega a morir, la mujer quede libre del yibum. No acabamos de terminar, no nos separamos de ello. ¿Bien? Y entonces dice, te doy el get para que en caso de morir no quedes pendiente de que el Yavam te quiera casar, no te quiera casar, te quiera hacer jalitzá, no te quiera hacer jalitzá. La libera para que la mujer no quede alguna el amejá. Entonces, más bien, Rabba lo dedujo de este suceso. De Amarleu, sobre aquel hombre que antes de salir de viaje les dijo a los testigos que presenciaban la entrega del get. Y lo etena mikan telatin yomin leheve gita. Si no vengo a la ciudad de aquí a 30 días, que este get entre en vigor. Ata besof tlatin yomim upaske mabra. Al cabo de 30 días volvió, pero cuando quiso entrar a la ciudad no podía porque había un río que se había desbordado
el río que rodeaba la ciudad, y no podía acceder a la ciudad. Es decir, había un río así grande y hacía falta un transbordador para pasar de un lado al otro del río. El transbordador estaba varado en la otra orilla y él no tenía cómo cruzar el río. Amarleu, ¿qué hizo? Se puso en su orilla y empezó a gritar: Hazu de Atia, Hazu de Atay. Es decir, mirad que he venido, mirad que he venido. Amar Shmuel, dijo Shmuel, Lab Shme Matia. Esto no se llama que llegó. Y por lo tanto, el get es válido. Este episodio demuestra que en lo concerniente a los gitín no se tienen en cuenta las causas de fuerza mayor. La Gemara rechaza esta prueba y dice: Dilma, onsa, dishgiach shane. Dice, a lo mejor, algún tipo de contratiempo que es frecuente y previsible, como el hecho de que un transbordador se quede varado en una orilla del río, ahí es diferente, ahí no entra, tenías que haberlo previsto. De que van, de iba le atnuye, vela atne inhi, ihu, de afsid a nafshe. ¿Por qué? Porque si es algo que puede ocurrir y suele ocurrir, tendría que haberlo incluido en su condición. Y no lo hizo. Y se perjudicó a sí mismo. El Rabba sabra de nafshe que ama. Más bien lo que dijo Rabba, de que en lo concerniente a los gitín no se tienen en cuenta las causas de fuerza mayor, es por su propio criterio. Y cuando la validez de un get depende del cumplimiento de una condición, si ésta se llevó a cabo por una causa de fuerza mayor, por ley de la Torá, el get no es válido. Sin embargo, los sabios establecieron que sí lo sea. Mishum, ¿por causa de qué? Dijo Rabba, Senuot, Mishum, Perutzot. Por causa de las mujeres recatadas y las mujeres indecentes. Y explica la Gemara y dice, Mishum Senuot, por causa de las mujeres recatadas, ¿qué es? De ir a Marta, la leheve get, si me vienes a decir que ese get no es válido, en un caso de fuerza mayor, como en realidad lo dice la Torah. Zimnin, de lo anis, usbara de anis. A veces puede ocurrir que el hombre no haya tenido una causa de fuerza mayor para ausentarse, por lo que el get sería válido, y que su esposa, por su decencia, piense que sí tuvo alguna causa de fuerza mayor y no se va a querer casar. Umiagna veyadva, y quedaría atada, quedaría aguná sin poder volver a casarse. Continúa la Gemara y dice, Umishum de Perutzot, y por causa de las descaradas, de las indecentes. De ahí a Marta, lo leheve gitas, si me dijeses que el get no es válido, como lo establece la Torá, Zimnin de Anis, a veces realmente sí va a ocurrir que el hombre tuvo una causa de fuerza mayor por la que no pudo llegar a tiempo, y por lo que el get no sería válido. Veambra le Anis, lo Anis, y la mujer va a decir, como es una mujer indecente, va a decir, ¿sabes por qué no vino? Porque no quiere. Entonces el get es válido. Veasla, un min se va, y va a ir, se va a casar con otro. Venimsa, get, batel, ubanea mamzerim. ¿Y qué va a pasar? Cuando llegue realmente el marido y va a explicar que no estuvo aquí por fuerza mayor, entonces el get va a quedar anulado y los hijos que tuvo esta mujer con el otro hombre serían mamzerim, serían bastardos. Umiika, midi de oraita, la leeve get. ¿Y acaso existe algo así? Que por la ley de la Torá un get no sea válido. Umishum senuot, umishum perutzot, sharina neshetish le alma. Y por causa, Raba viene a decir, no, me parece lógico. Sí, está la ley de la Torá. ¿Sí? Y viene Raba y dice, no, ¿sabes qué? Por las mujeres decentes y las indecentes, yo voy a permitir, ¿sí?, que ese get no, sea válido. Y así vamos a llegar a una situación en la cual una mujer casada que recibió ese get esté permitida para todo hombre. Es una prohibición de Eshetish, es algo muy grave. Y la Torah te dice que no. Y tú vienes a decir en contra de la Torah que sí. La Gemara responde y dice, sí. Kol de Mekadesh, Adata de Rabanan Mekadesh. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre hace Kiddushin a la mujer, lo hace según el criterio de los sabios. Hareat Mekudeshet li Betaba Azo, como dijimos, Kedat Moshe de Israel. Si ellos dicen que estás casado, estás casado. Si ellos te dicen que no estás casado, ahora no estás casado. Y entonces, cuando esa mujer hizo Kiddushin nuevamente, ahora viene y dice, esos Kiddushin no funcionaron. Pero me dio un anillo. Ese anillo es Efker. Es un anillo que no tiene dueño.
Amarle Rabina le Rabashi. Rabina le objetó a Rabashi. Dice, Tinach Kadish Bekaspa. Dice, bueno, esto que me estás diciendo funciona muy bien si le hizo Kiddushin con dinero, con el anillo. ¿Por qué? Porque ahí dijimos lo va a hacer, el Bedín puede coger y decir ese anillo, ese dinero, es Efker. Ahora, Kadish bebía Mayika Lememar. Pero si el hombre hizo Kiddushin por medio de una relación íntima, ¿qué vas a decir? Dice, Shavyuha Rabanan le Beilato Beilat Znut. Los sabios convirtieron, igual que pueden convertir ese dinero en Efker, dijeron, esa relación que tuviste para hacer Kiddushin a esa mujer es una relación de Znut, es decir, una relación libre y no es una relación que sella unos Kiddushin y por lo tanto no estás casado con ese hombre. Y así nos evitamos el problema de los hijos Mamzerim. Hasta aquí llegamos en esta primera hoja de Masejet Ketubot. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Mevorach, Hizku ve'imsui, Bezrat Hashem. Nos encontraremos Motzai Shabbat.